Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de esta estrategia de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología a cargo del CITNOVA. Les agradecemos su puntual asistencia y que nos acompañen como cada semana a conocer cada uno de estos temas que se han preparado para ustedes. De igual manera, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y quienes también semana a semana van siguiendo las conferencias que se imparten en este espacio. Recuerden que cada una de ellas las pueden volver a disfrutar porque se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, donde ustedes también tienen la oportunidad de ver incluso otras actividades que hemos realizado desde el CITNOVA. Pues muy buena tarde a todos y de igual manera queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de este día, la maestra Rebeca Gutiérrez. Muy buenas tardes, maestra, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra, a usted por su disponibilidad y por venir a compartir con nosotros todo lo que tiene en su trayectoria. Yo quiero, antes de cederle la palabra, hacer una breve presentación y una reseña de lo que es el trabajo de la maestra. Y bueno, la maestra Rebeca Gutiérrez tiene experiencia tanto en el área académica como en el sector privado. En el sector académico ha desarrollado nanomateriales con aplicación en energía renovable, así como física del espacio, su instrumentación y medición. En el sector privado ha trabajado por más de 10 años como consultora de innovación en temas de cambio climático, medición de gases de efecto invernadero y gestión de financiamiento. Es fundadora y CEO de Dynamic Genesis, que es una startup sueca mexicana que desarrolla servicios de consultoría medioambiental empleando inteligencia satelital. También trabaja en temas relacionados a emprendimiento científico, mujeres en STEM, GESI, equidad de género e inclusión social y transferencia de tecnología espacial a la sociedad. Dentro de las certificaciones más importantes con las que cuenta la maestra Gutiérrez son una proporcionada por la NASA respecto a la gestión de energía y observación de la Tierra, mercado de carbono por parte de nuestro país en el año 2020, líder en innovación por parte del Reino Unido en el año 2021, FIT para Alianza México-Alemania del año 2020, gestor de riesgos de aplicaciones geoespaciales del año 2020 también por Naciones Unidas, y WEA Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales por parte de Estados Unidos del año 2017. Entonces, como pueden ver, tiene una vasta experiencia nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, hoy la doctora Rebeca Gutiérrez nos imparte la conferencia Mapeo Satelital para combatir al cambio climático. Bienvenida, maestra, y pues le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes en México. Bueno, les voy a compartir la presentación que traigo hoy día con ustedes y vamos charlando poco a poco y hasta el último las preguntas, ¿cierto? Perfecto. Ok, bueno, comienzo con decirles que, bueno, yo soy hidalguense también. Estudié en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en Ingeniería en Ciencia de los Materiales, en el ICPI, y egresé en el 2006 de la universidad. Ya después de ahí me fui a estudiar una maestría en Química en Saltillo, la Autónoma de Coahuila. Y de ahí me vine a México, a Ciudad de México, a trabajar como consultora de energías verdes, todo lo que es emprendimiento para empresas verdes. Y bueno, ya finalmente de ahí me vine a Francia a estudiar un doctorado en el cual terminé en el 2019. Entonces, y ya de ahí, bueno, ya me quedé acá viviendo un rato más en Europa. Y bueno, acá teniendo la oportunidad de vivir en Suecia, fundé lo que es Dynamic Genesis, que justamente es una startup con 2 años de vida solamente, y que es básicamente toda la parte
valor añadido de lo que es el mapeo satelital y que tiene una aplicación en cambio climático en diferentes áreas, obviamente, nada más que, bueno, vamos muy despacito precisamente por esas barreras de ingreso en el mercado, pues porque la mayoría de los desarrollos tecnológicos del espacio, cuando les quieren dar un valor añadido para aquí, para la sociedad aquí en la Tierra, pues sí tarda un poco para que la gente, el cliente lo acepte, ¿no? Y bueno, y hablar en términos de cambio climático, si bien en otros países, pues sí es existe un mayor financiamiento, pues para México sí se ha visto un poco limitado, digo, también hay un poco limitado el financiamiento para otras cosas, pero en la parte de desarrollo espacial y el cambio climático, pues ahorita sí es un poco es un poco difícil esa combinación. Sin embargo, pues nosotros seguimos promocionándonos porque no solamente trabajamos en México, trabajamos acá en Europa y y estamos extendiéndonos a otros países en Latinoamérica, precisamente por lo que vamos a ver más adelante, por las aplicaciones que los productos que desarrollamos los ofrecemos como un servicio como tal. Entonces, bueno, la startup de Dynamic Genesis en México y en otros países trabajamos como joint venture. En México trabajamos con Energy Factor para desarrollar dos tipos de aplicaciones y bueno, básicamente más adelante van a ver los partners que tenemos. Esos son solamente algunos partners. Obviamente tenemos otro tipo de partners y muchos más. Entonces, básicamente yo traigo el modelo de negocio o el modelo de servicio que está implementando la Agencia Espacial Europea en lo que es su programa de apoyo para el Acuerdo de París que tiene relación con el espacio. Entonces, yo realmente no trabajo con ningún satélite de la NASA. La NASA tiene satélites muy interesantes con aplicaciones igual muy interesantes que se podrían desarrollar en México y en toda Latinoamérica, pero pues básicamente porque yo soy mi base es aquí en Suecia, pues yo tengo más la visión de la Agencia Espacial Europea, que no dista tanto de lo de la NASA. Sin embargo, obviamente, todo lo que es mi base de negocio, de servicio, se ha desarrollado en el fundamento de lo que es la proyección de ese apoyo que viene precisamente de la COP26 que tiene una relación con el espacio que se pretende desarrollar obviamente en la Unión Europea. Entonces, pues como todos sabemos que la base del cambio climático está en el Acuerdo de París y que todas las metodologías para medir, para reportar y para verificar captura y almacenamiento de carbono, ya sea en el área forestal, en la agricultura, en la industria, pues es base fundamental en el marco teórico del panel intergubernamental del cambio climático. Entonces, pues el objetivo general pues es mantenernos bajo ese 1.5 o bajo ese 2 grados centígrados y cabe señalar que pues ahorita, por ejemplo, no solo Latinoamérica, no solo México, sino también Europa, estamos pasando por una ola de calor terrible que está produciendo sequías, como por ejemplo, ya sabe todo el mundo en México, la parte del problema del agua en Monterrey. Y ahorita, por ejemplo, en la parte de que se están incendiando los bosques en España, Francia, en algunos bosques en Inglaterra, entonces todo eso está produciendo una emisión de
de carbono que al final de cuentas pues tiene que medirse si es que se quiere plantear una estrategia de descarbonización y pues también un programa de resiliencia a la sociedad para que se adapte a ese cambio climático que estamos sufriendo. Entonces, y no solamente la captura para medir el carbono, no solo para medir el almacenamiento de ese carbono y los gases de emisiones que se están generando, es precisamente una aplicación que se está llevando a cabo en este programa de la Agencia Espacial Europea, sino que también tiene diferentes tintes como aplicaciones para energías renovables, que bueno, ahí sí hay una igualdad, digamos, una igualdad en programa con la NASA, porque precisamente ellos están desarrollando muchas apps, muchas plataformas en donde pues podemos obtener esos datos, podemos procesar esos datos y empezamos a medir, por ejemplo, cuánto rendimiento una celda solar va a tener de acuerdo al posicionamiento que perdón, de acuerdo al posicionamiento o la geolocalización y al sol que le va a estar dando, ¿no? Y en cuánto tiempo va a tener ese sol, etcétera, ¿no? Esos datos los podemos bajar de las plataformas de la NASA y también, bueno, por ejemplo, existe otra aplicación por ejemplo, en los análisis de flujo de aire que nos pueden dar una idea de cuánta energía se está generando en un aerogenerador. O sea, ese tipo de diferentes tintes son las aplicaciones que tienen estos diferentes eh, productos o software que podemos bajar de los satélites para darle a valor añadido en lo que es el cambio climático. Entonces, como ya les comenté, la Agencia Espacial Europea pues tiene 3 programas importantes. Ahorita no recuerdo el nombre de los 3, pero básicamente pues los 3 son para combatir cambio climático. Son 3 pilares, que es el incremento en las ambiciones de medir, de disminuir los gases de efecto invernadero, la adaptación, que es bueno, mejorar la detección de los satélites, no sé, para, por ejemplo, censar diferentes cambios que tiene los diferentes cuerpos de agua, el mar, los océanos, la generación de esas algas, etcétera, ¿no? Observación de la naturaleza y bueno, básicamente también la NASA está repuntando en lo que es pues la agricultura, uso de suelo y etcétera, ¿no? Que es lo que más encontramos en muchos reportes científicos y y encontramos muchas startups en Europa y en Estados Unidos que precisamente se enfocan a eso, ¿no? También quieren hacer una relación entre lo que es el marco teórico de la IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, y hacer esa relación con los datos que podemos obtener de los satélites, ¿no? Y bueno, las alarmas, como todos las conocemos, los puntos más importantes cuando hay contaminaciones que producen este tipo de contaminaciones y bueno, comenzar a rastrear las tendencias en materia de cambio climático. Entonces, voy a explicar un poco de nuestros servicios, de dónde nacieron nuestros servicios, que más adelante vamos a ver. Bueno, básicamente pues porque ya sabemos todo el mundo, ¿no? Los gases de efecto invernadero nos están produciendo una contaminación de aire que causa 7 millones de muertes prematuras cada año, que está produciendo una sequía, en los cuerpos de agua, en los océanos, en el mar. Yo, bueno, ahora que he tenido la oportunidad de estar en playa, acá en Europa existen algunas playas en donde tú puedes ver, es bien visible esa disminución del nivel del mar
conforme pasa el tiempo. Entonces sí es algo bien, bien visible y eso es también muy preocupante, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, la sequía en las plantaciones, lo que estamos viendo en Monterrey, por ejemplo, que pues no, al no haber agua, no hay plantaciones, no hay agua para riego, hay como, erosión en el suelo donde se planta, hay erosión en los bosques, hay pérdida de, no sé, por ejemplo, de ganado, de los plantíos, etcétera. Y lo más importante y menos visible es que 9 de cada 10 personas que vivimos en una ciudad industrial ya básicamente ni siquiera es industrial y ya tenemos contaminación, ¿no? Respiramos esa contaminación que al final produce problemas pulmonares, problemas de piel, problemas de diferentes índoles y básicamente ahorita están llevándose a cabo estudios de que el dióxido de carbono está afectando a la memoria, a producir diferentes problemas en el cerebro. Entonces, en base a eso, y bueno, y también debido a que tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, por ejemplo, en Europa, hay metodologías para medir los gases de efecto invernadero, sí, pero tampoco son muy visibles en cuanto a industria. Y en cuanto a bosques, sí, en cuanto a industria, no. Ajá, entonces, en Latinoamérica apenas iniciamos a como hacer esta conciencia de que tenemos que medir los gases de efecto invernadero que viene de la industria. Entonces, hasta la fecha en México, tal vez todo el mundo lo sabe, existe la declaración voluntaria de Hayes que está produciendo una industria, sin embargo, pues no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, y eso pasa en México y pasa en toda Latinoamérica. Entonces, los esfuerzos que vinieron a partir de la COP26 están presionándonos un poco más en el sentido de que debemos de, pues precisamente empezar a tomar esas medidas, ese sistema de medición de gases de efecto invernadero. Y ahí es en donde viene nuestra solución. Entonces, obviamente nosotros no tenemos un satélite en órbita, usamos los satélites que ya están en órbita y que tiene a disposición la Agencia Espacial Europea y que son abiertos. Entonces, cualquier persona que sepa cómo bajar esos datos del satélite puede bajar datos y procesarlos como quiera, ¿no? Entonces, uno no tiene que pagar por esos datos, uno no tiene que ser ciudadano europeo para bajar esos datos, simplemente saber interpretar y saber codificar cómo bajar esos datos satelitales. Entonces, nosotros llamamos AXSAT a lo que es observación satelital. Entonces, esa observación satelital, como ya les comenté, básicamente y se fundamenta en la bajada de esos datos en forma de mapas y en forma de análisis estadísticos de lo que está detectando un satélite. Entonces nosotros usamos diferentes satélites dependiendo de la aplicación que queremos darle. Entonces, y a partir de que ya tenemos esos mapas y esos análisis estadísticos, aplicamos una metodología que cubre el marco teórico del panel intergubernamental del cambio climático, que bueno, que las personas que ya conocen de esto, pues saben que hay un montón de reglas, hay un montón de valores, hay un montón de procedimientos, etcétera, para que pueda yo decir, ok, sigues esta metodología del IPCC y tus datos son buenos, son datos confiables, son datos precisos, los comparaste con un sistema que tenemos tradicionalmente en tierra y está de acuerdo al marco teórico, entonces pues ya puedes hacer una
un análisis de inventario de carbono, que es básicamente saber la huella de carbono que está produciendo la actividad, ya sea en el bosque, en el área forestal, en la agricultura o en la industria. Y nosotros básicamente, porque el programa de el Green Deal aquí en Europa, pues nos está indicando que tenemos que presentar esas estrategias de descarbonización y obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, pues dice que tenemos que tener un programa de resiliencia para esas personas vulnerables que están sufriendo los estragos de lo que es el cambio climático en un punto en específico o en una localización específica. Entonces, este es el fundamento de todo nuestro trabajo, de los servicios que estamos ofreciendo, básicamente. Entonces, los impactos, como ya les decía, que nosotros cuando pedimos financiamiento, tenemos que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que son basados en Naciones Unidas, y bueno, los acuerdos de París, el IPCC, y bueno, cuando estamos hablando de una aplicación dentro de Europa, pues el Green Deal, ¿no? Y bueno, entonces aquí podemos ver que tenemos 4 objetivos de desarrollo que estamos cubriendo, que es la igualdad, la equidad de género, lo que es la industria, innovación e infraestructura, que son las ciudades y comunidades sustentables, y la acción climática. Entonces, en estos pilares son los que se fundamentan nuestro trabajo. Bueno, entonces, ¿qué servicios ofrece ACSAT o la metodología ACSAT o Dynamic Genesis? Entonces, Dynamic Genesis obviamente trabaja con otro tipo de proyectos, pero los que estamos promocionando en este momento son la de observación observación de la Tierra y las metodologías de acuerdo al IPCC, como ya les comenté. Y tenemos 3 servicios, los que es un monitoreo satelital para, válgame la redundancia, para monitoreo forestal y uso de la tierra, que en sus siglas en inglés es AFOLU, que es de Agricultural, Forest and Other Land Uses. La MRV, lo que es medición, reporte y verificación, que vienen en la parte del IPCC, y finalmente el inventario de carbono, ¿no? Y bueno, ya más adelante, bueno, lo que es el trade carbon o la comercialización del carbono por la acción climática que estás llevando a cabo en la parte de AFOLU. La segunda es la observación satelital para el monitoreo de gases de efecto invernadero, que son metano, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, que fundamentalmente está enfocado a industria. Se hace el inventario de carbono y tiene que haber una validación de la ISO 14064. Y finalmente la observación satelital para obtener el carbono azul, que es básicamente para océanos, cuerpos de agua y playas. Entonces, cuando hablo específicamente del primer servicio, que es para el área forestal y uso de la tierra, tenemos que seguir esta metodología. Esta metodología es la que nosotros estamos implementando, es nuestro derecho, es el derecho de autor de la startup, de la empresa, y que básicamente estamos incluyendo lo que es la observación satelital para demostrar que hay un cambio en la tierra, que hay una deforestación, que hay una sequía, que está pasando algo. Y en algunas plataformas ya nos está dando la estimación de la biomasa que a manera de metodología tradicional a mano ya lo han medido y que concuerdan con los datos obtenidos del satélite. Entonces, como ven, tenemos lo que son los datos de actividad. Los datos de actividad, pues tenemos que demostrar con el mapeo satelital, con los mapas, con las fotografías que todo el mundo conoce y ve en social media
pues de que nos presentan de esos cambios, por ejemplo, cuando hay incendios, el antes y el después, cuando explota, por ejemplo, X fábrica química, el antes y el después, ¿no? Precisamente esos cambios son los que nosotros vamos a estar detectando en la parte de mapeo satelital o observación satelital, que nos va a dar los datos de actividad. Entonces, lo que buscamos aquí es tipo de área forestal y cambio y uso de la tierra, porque es muy evidente que con el mapeo ver que hay un cambio en la tierra. Entonces, en la tierra, en el agua, en donde uno va a estar mapeando, ¿no? Aquí usamos, por ejemplo, existen diferentes satélites para obtener estos mapas. Depende de lo que nosotros queramos, es lo que es el satélite que vamos a utilizar. También existen plataformas que simplemente entras y ya te están dando el mapeo sin que necesidad de que tengas que hacer ese tratamiento por software o por metodología X para tener esas imágenes, ¿no? Entonces, ya que tenemos esos mapas, vamos con los factores de emisión, y los factores de emisión básicamente es buscar o hacer un inventario nacional forestal. Se supone que cada país tiene que tener esos valores cada año, esos inventarios nacionales cada año, porque los tiene que estar reportando. Yo hasta donde tengo entendido, por ejemplo, existen, también dependiendo de en qué estado estás, pues hay unos que lo tienen, la última actualización es en el 2015, otros en el 2019, etcétera, ¿no? Y luego con lo de la pandemia, pues hay un hueco allí, ¿no? Entonces aquí es en donde se ingresa todo lo que es la metodología del cómo vas a obtener esas mediciones de captura y almacenamiento de carbono, que tiene que cumplir con el marco teórico del IPCC y de la UNFCCC. Entonces, yo por lo general nosotros con mi equipo usamos lo que es la metodología CAR, porque es más fácil de usar y más rápida de obtener los datos, ¿no? Aquí básicamente hacemos un análisis que se llama, que generalmente se conoce y lo van a encontrar como ground data, que son los ground data que tienes que comparar con los datos que obtienes del satélite. Y como les decía, hay algunas plataformas que ya solamente, o sea, te dan el valor, escoges el área que quieres medir del bosque, por ejemplo, y ya te dan los valores directos de la biomasa que quieres medir, y ya eso lo cruzas con los ground data. Entonces aquí hay diferentes proyectos encaminados. Yo no estoy metida en esa parte, pero sí conozco otras personas que lo están haciendo y que entran con nosotros para darnos soporte. Entonces ahí en Latinoamérica y en México aún no los conozco, pero aquí en Europa sí. Entonces, ellos toman los ground data con los drones, le han implementado sensores a los drones para empezar a medir lo que son la zona, el área en donde quieres medir la biomasa. Y bueno, y ya lo que todos lo conocemos como los datos obtenidos de manera tradicional, que es lo que mucha gente está trabajando en el sur de México, ¿no? Y básicamente con esos datos obtenemos las emisiones de dióxido de carbono equivalente, que no es que sea dióxido de carbono como tal, sino que tiene que haber una conversión para que se pueda decir que es un inventario de carbono. Entonces la unidad es dióxido de carbono equivalente. Y bueno, entonces ahí el chiste es que, pues, que la persona que está implementando, no solamente nosotros, sino la parte tradicional, pues hace esa equivalencia. Y entonces aquí están las áreas AFOLU, que ya los había comentado, Agricultural Forest
and other land uses, y el área LULUCF, así se llama, ¿no? Que es land uses, etcétera, ¿no? Básicamente igual, bosques, agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, y con la implementación, al final viene lo que es la implementación, que es el ingreso financiero económico por esas acciones climáticas, las estrategias de descarbonización, los programas de resiliencia y el monitoreo que va a producir alertas de prevención, ¿no? Por ejemplo, si se está desertificando o erosionando demasiado el área que se está midiendo. Entonces, es un ejemplo. Aquí tenemos unas fotografías tomadas de Monterrey, porque el análisis de caso lo hicimos en Monterrey, no muchísimo antes de que se presentara el problema del agua, pero bueno, básicamente aquí no estamos viendo la sequía del lago, sino que estamos viendo que existe que empieza a notarse más una desertificación en lo que es el área de Monterrey. Entonces, si vemos, existen pocas zonas boscosas y bueno, básicamente si hiciéramos un análisis de carbono y de captura y almacenamiento de carbono, pues tendría que ser en las áreas que se ven más con más árboles, ¿no? Y obviamente estamos viendo que como les decía, las plataformas, algunas plataformas, pues ya nos dan valores de la localización y las estadísticas de ver dónde hay, cuánto metros cúbicos son los metros cuadrados, perdón, metros cuadrados de bosque tienen, etcétera, ¿no? Dependiendo en qué área tú estás midiendo y mirando. Entonces, aquí es básicamente lo que les quiero demostrar, es que los mapas satelitales nos van a ofrecer un análisis de qué está pasando en tiempo real y que nos pueden dar una prevención, alarmas de decir, bueno, estás erosionando, te vas a secar, aquí hay mayor producción de tal gas porque existe tal industria o existe tala ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, y también de manera tradicional, los ejemplos que podemos ver son al sur de México, ¿no? Básicamente en Chiapas, en Yucatán, donde existe una mayor zona boscosa que Monterrey. La siguiente es la parte de observación satelital para el monitoreo de gases de efecto invernadero, que estamos detectando metano, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono. Les comentaba, la industria, y precisamente tiene que validarse con la ISO 14064. Entonces, esta es la metodología que nosotros estamos implementando, que es monitoreo, reporte, verificación e implementación, que básicamente es casi lo mismo que lo que les he explicado anterior, pero ya no vamos a tener, como pueden ver, el mapa. Ya no van a ver el mapa de esas zonas, ¿no? de desertificación. Entonces, lo que van a ver son una mancha. En este caso, nosotros estamos midiendo dióxido de nitrógeno, y el dióxido de nitrógeno que está presente, que está detectando el satélite, es esa mancha roja que pueden ver en lo que es la ciudad de Monterrey y lo que es el corredor industrial que empieza en Saltillo. Entonces, al punto del 20 de agosto al 12 de septiembre del año pasado, en esta temporada no había mucha contaminación en comparación con otras temporadas, entonces, pero sí vemos que hay una mancha a nivel atmosférico de dióxido de nitrógeno, que es lo que que es lo que la gente está respirando, ¿no? Y que cuando existe una mayor contaminación en esa área, pues las personas están atendiendo más regularmente al hospital por problemas en los pulmones. Y bueno, entonces de ahí se derivan un montón de cosas, que vienen los análisis de calidad de aire. Y bueno, entonces como ustedes pueden ver, vemos que tenemos que seleccionar
una región dentro de lo que es el área roja. En esta fotografía pueden ver que hay un cuadrado en un mapa, entonces esa es nuestra localización y ahí es en donde podemos medir la concentración media del dióxido de carbono en esa área. Entonces, lo que los análisis estadísticos vamos a ver cuántos microgramos por mol en esa área específica que seleccionamos se va a detectar de dióxido de nitrógeno y cada cuánto tenemos esos picos máximos de ese gas. Y a esta metodología le hemos adicionado tenemos que detectar, válgame la redundancia, los puntos de emisión de ese dióxido de carbono, que obviamente que se derivan de lo que es el alto parque vehicular, entonces por eso lo tenemos prácticamente en toda la ciudad de Monterrey, pero en unos más concentración, en donde se ve más rojo, tenemos, por ejemplo, la industria cementera, ¿no? Que está produciendo mucho dióxido de carbono. Entonces, tomamos esos valores de concentración media de dióxido de carbono y los convertimos a dióxido de carbono equivalente, que ese es el inventario de carbono, ¿no? Entonces, y todos estos análisis se hacen a nivel atmosférico. Entonces, básicamente esos son los dos servicios que hasta ahorita tenemos finalmente desarrollados, que estamos promocionando y que ya tenemos muchísimos clientes, pero obviamente pues tenemos que estar buscando juntos la manera de financiar el cómo podría crearse todo este sistema, por ejemplo, para una industria X o para una zona boscosa X, ¿no? Pero bueno, esto es para demostrarles que así como hablamos que implementamos la metodología, lo hacemos. Entonces, lo que está en desarrollo es la observación satelital para obtener el carbono azul, porque a nivel pues prácticamente mundial nadie está desarrollando metodologías para carbono azul. Básicamente esto y lo que es el carbono azul se va a implementar para monitoreo de logística de los barcos que traen carga, porque ellos producen una huella de carbono en el mar, en el océano. Y bueno, entonces eso es un enfoque más industrial, pero un enfoque más científico, más social, es pues para hacer esas alertas de sequías, para las alertas del cambio del nivel del mar, para esas alertas de cambio del nivel de pH del agua y el crecimiento de algas que se está viendo alrededor de algunas playas. Aquí nuestro partner es el Estudios Antárticos, la Organización de Estudios Antárticos, que está en México y que está enfocado precisamente a promover todo lo que es las consecuencias de lo que es la fundición del hielo en la Antártica, las consecuencias que tiene para México, ¿no? Básicamente. La otra parte que estamos actualmente trabajando es tratamiento, o sea, fabricar tratadores de agua pequeños que tenemos que adecuar a una colonia, a una supuesta colonia. Digo supuesta pues porque todavía no hay una colonia en la luna, no hay una colonia lunar, sino que hay, por ejemplo, los colegas japoneses, ellos han diseñado colonias lunares, y bueno, para que pueda vivir una persona en la luna, pues tiene que
pues tiene que tener agua, tiene que tener comida, cómo reciclar esa agua, cómo reciclar esa comida, hacer compostas, plantar comida, etcétera, ¿no? Y una de nuestras aplicaciones, pues es básicamente ese reactor, ese tratador de agua que funciona a base de algas para la colonización de la Luna, y eso es con nuestro partner Alice de México, que está precisamente en la ciudad de Monterrey. Lo que también estamos desarrollando son gemelos digitales o digital twin para aplicaciones satelitales. Esto quiere decir que pues, tenemos que, básicamente, por ejemplo, si queremos, como no, cuando tú tienes un satélite, tú no sabes, no tienes certeza de cómo va a funcionar en el espacio, ¿no? Y además tienes una cierta aplicación para ese satélite, no sé, para detectar agua en Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no existe mucho dinero, entonces lo que se hace es hacer una simulación para ver cómo sería que el satélite estaría funcionando, agregando diferentes factores de trabajo, como lo es la gravitación, lo que es el viento solar, lo que son por ejemplo, ahorita que tenemos una ola magnética fuerte del Sol, entonces, pues, cómo estaría trabajando ese satélite, y no precisamente lanzando, sino que hacer un análisis, una simulación de ese satélite en cómo trabajaría en esas condiciones. Y bueno, así como lo podemos hacer para el satélite, se puede hacer pues para diferentes aplicaciones en la Tierra, de decir, bueno, vamos a simular esta logística, por ejemplo, en el mar, y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Esos son los digital twins, y eso es lo que también estamos, digamos que estamos iniciando a analizar. Entonces, todos los beneficios, pues la detección de contaminación a nivel atmosférico de bosques en bosques e industrias, anticipación de picos de contaminación y deforestación, evaluación de políticas estrategias climáticas, estrategias de descarbonización inteligente y dirigida, generar ingresos por las acciones climáticas y, bueno, alertas, prevención y programas de resiliencia. Y bueno, por mi parte es todo. Y bueno, ahorita si tienen alguna pregunta, las voy a tratar de responder. Y bueno, aquí están mis datos por cualquier cosa. Y ok, detengo un poquito la presentación. Ok, perdón, aquí tengo question and answer y chat. Las dos son preguntas, ¿cierto? Hola, sí, puedes Ok. preguntar ahí en las preguntas o te ayudo a leerlas. Mira, está Sí, preguntando ya Antonio encontré, Ramírez. ya. Ok, ¿quieres que las Sí, lea para ti o tú las? no, ya las tengo aquí, gracias. Bueno, dice Antonio Ramírez, la protección a flora y fauna estaría considerada, sí está considerada, por eso es bien necesario tener los ground data, que nos van a estar como validando si, por ejemplo, existe una migración. De hecho, una migración de X animal, ¿no? Por ejemplo, existe una startup acá en Europa que analiza la migración de las aves, ¿no? Analiza la migración de las aves por satélite. Entonces, no sé qué satélite está utilizando, pero sí hay una aplicación en flora y fauna. Entonces, en la parte de pues qué especies se están dañando, pues también se pueden ver, dependiendo también el satélite que utilices, porque te van a dar diferentes coloraciones, diferentes, no sé, temperaturas, etcétera. Entonces, sí, la protección a flora y fauna estaría considerada en un análisis por observación satelital en lo que es el uso de la tierra, ¿no? Pero bueno, te digo, o sea, si te vas a enfocar a una especie de ave, por ejemplo,
para ver su migración, pues bueno, tendrías que hacer como su submetodología específica. Me parece que en el sur de México se quiere proteger al jaguar, me parece. Entonces podría allí, podría allí, por ejemplo, dar una aplicación en México. Sí, ahorita les vuelvo a poner los contactos en el chat, mi contacto en el chat. ¿Cómo se aplicaría la migración de fauna? Es lo que te digo, o sea, primero tienes que saber qué animal vas a analizar y cómo se da su migración, y después ya lo tendrás que hacer como que relacionar con el tipo de satélite que vas a usar, porque dejan cierta huella. O sea, yo no tengo mucha experiencia en la parte de migración o en la parte de todo esto, pero si por ejemplo alguien viene y me dice, quiero que analices este tipo de especie que está migrando, o de la mariposa monarca o del jaguar que está en el sur, pues sí tendría yo que meterme a ver todo lo que cómo es su hábitat, que por ejemplo si ellos comen alguna planta, pues ver, ¿no? O sea, ver cómo en el uso de la tierra cuál se está manifestando el cambio que tiene ese, ¿no? En estudios de energía solar para las comunidades del estado de Hidalgo, sí, o sea, no entiendo muy bien tu pregunta. Si, por ejemplo, la comunidad ya tiene lo que son los parques solares, sí, o sea, dependiendo de horas el sol les está pegando, esos datos que está generándose, es lo que te digo, que la NASA ya lo tiene para que tú los bajes y empieces a hacer ese análisis de rendimiento solar. Esos datos que te digo de rendimiento solar son los que puedes transformar a dióxido de carbono equivalente, si es que tienes el parque solar ya establecido. Digo, si no lo tienes, pues podrías, y de la misma manera, encontrar esos datos por X años, por X tiempo, y vas a tener ese cálculo de cuánta energía solar se puede producir en ese punto en específico. ¿Qué opinas sobre el impacto que se puede provocar sobre la construcción turística? Mira, ¿qué opino? Digo, los desarrollos de infraestructura en todos los países producen un cambio negativo y positivo. Entonces, yo creo que se debería, a lo mejor en el impacto negativo, pues sí, van a talar muchísimos árboles, ¿no? Pero si hay ese impacto negativo, tendría que compensarse con otro tipo de estrategia, no, aparte de plantar más árboles digamos, para compensar esa zona certificada, tendrían que implementar otro tipo de proyecto, no sé, para que se compense esa pérdida de árboles en la zona afectada, para la migración de los animales, etcétera, ¿no? No solamente construir, quitar árboles y ya, ¿no? O sea, sino que restaurar esa parte con la parte que se pueda, obviamente, ¿no? Restaurar esa parte, hacer otros proyectos que compensen esa deforestación, no sé, usar otras tecnologías, no usar celdas solares para generar la luz que se va a utilizar en los centros turísticos, etcétera. No precisamente sembrar más árboles, porque pues obviamente porque no se puede ya en esa zona, pero sí tratar de compensar esa pérdida en otro tipo en otro tipo de proyecto. Y bueno, las ventajas sociales, pues también tenemos que ver cuáles son, o sea, cuál va a ser el impacto, ¿no? Acuérdate que siempre el impacto va a ser económico, social y ambiental. Entonces, siempre hay que tener un equilibrio.
Y yo creo que el desarrollo de infraestructura es muy bueno siempre y cuando se cuide el medio ambiente, siempre y cuando se cuide también la parte social, y si hay un impacto negativo que no se puede, digamos, ya cubrir, ya solventar, pues sí se tiene que compensar con otro tipo de proyecto, ¿no? Que sería lo ideal. Dice, ¿cuál es la metodología que se sigue para el derretimiento de los glaciares? Mira, ahorita no sé si existe una metodología para el derretimiento de los glaciares, pero sí sé que se tiene que seguir la metodología o el marco teórico que dicta el panel intergubernamental del cambio climático y obviamente el Acuerdo de París. Todo lo que tiene que ver con cambio climático tiene que tener ese marco teórico. Entonces es lo que yo te decía, lo que es el carbono azul o la huella de carbono azul son proyectos que recién se están incorporando, ¿no? Entonces hay muchos huecos que uno tiene que ir llenando y que tiene que formarse desde una parte de un equipo interdisciplinario, la parte de ambiental, la parte de sustentabilidad, la parte pues de esa parte de lo que es la política, que es lo que se quiere, cómo se va a obtener el financiamiento, la parte científica, la parte ambiental, ¿no? Entonces, sí, como tal, una metodología para el derretimiento de los glaciares creo que no existe. Otra vez recalco, tienes que seguir los lineamientos y el marco teórico de la IPCC, de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París. Luego me dicen, dice que otra parte de México está realizando este análisis de contaminación. No estoy haciendo otro análisis en otra región de México porque hasta ahorita, digamos, no es que no hayan una necesidad, sino simplemente no he tenido la oportunidad de hacerlo, principalmente porque como no hay alguna tercera parte que se interese, digamos, en el sentido de analizar una parte en México, sino en otra parte del mundo, no específicamente en México, no ha hecho este análisis. Que puedo hacer este análisis en otra parte, sí, en Hidalgo, en Jalisco, en Puebla, en Yucatán, en cualquier parte de México y del mundo puedo hacer este tipo de análisis. Depende si un cliente viene y me lo pide, porque pues se necesita dinero, se necesita tiempo, se necesitan muchas cosas para hacer este tipo de análisis. Y este caso, y si yo hablo de Monterrey es porque es un caso de estudio que presentamos para demostrar que la metodología y el software funcionan y que la parte de lo que es la parte espacial con el cambio climático tienen una relación muy fuerte. Pero si alguien me dice una organización X, ya sea una organización X viene y me dice, quiero que me midas la captura y almacenamiento, por ejemplo, del Parque El Chico en Hidalgo, pues sí, lo hago, ¿no? O sea, te doy la parte general. Ya si alguien viene y me dice, te voy a pagar para tener todo el análisis de estrategias de descarbonización y de todo lo demás, pues también, ¿no? O sea, y con más razón. Entonces, sí, escalable es en México, en toda parte de México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, África, en todos lados. Puedo hacer un análisis de estos estudios de contaminación. Entonces, la idea es promocionar este tipo de tecnologías y bueno, y que hay una innovación que se puede estar dando, o sea, la tendencia marca que las innovaciones que van a surgir a partir de este tipo de cosas, pues van a incrementar y bueno, entonces depende mucho, yo creo que las innovaciones y los desarrollos tecnológicos dependen mucho de la política de cada gobierno, de cada estado en este caso, y de lo que se busque como objetivo
durante ese periodo de gestión de X, no sé, político, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar incluso con esas diferentes políticas y tratar de adaptarnos dependiendo de cómo se den las cosas, ¿no? Y bueno, creo que ya son todas las preguntas. Les voy a compartir. Si hay otra ¿Tienes otras pregunta, dos? Sí, Ah, sí, ok. Rebeca, preguntan ahí si existe alguna metodología para medir la captura de dióxido de carbono con plantación de maguey o agaves, ya que se dice que tienen alta capacidad de absorción. Mira, la metodología para captura, secuestro y almacenamiento de carbono no depende de qué planta, o sea, de qué planta, en este caso el maguey. No sé, puedes tener maguey, puedes tener palmas, puedes tener pinos. Me parece que hasta donde sé, y déjame, lo tengo que corroborar, hasta donde sé, la planta de maguey pues no tiene un valor específico. La metodología es la misma, pero los cambios de captura, almacenamiento y secuestro de carbono van a diferir, sí, por la planta, el tipo de árbol, básicamente el tipo de árbol. Pero del maguey específicamente es la primera vez que lo escucho y sí necesitaría revisarlo, pero si se quiere hacer un análisis de lo que es captura y almacenamiento de carbono en maguey, o sea, sí se podría hacer, ¿no? Pero no sé si existen valores que ya estén, o sea, que ya estén establecidos, o que tú que quieres hacer ese análisis los tengas que buscar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tú tendrás que que empezar la metodología desde cero, es decir, hacer una línea base, analizarlo el primer año y hacer una comparación en el segundo año y generar esos datos, lo que yo te digo, ground data manuales y después los satelitales y hacer esa comparación y hacerlo como para que se estandarice, ¿no? Realmente del maguey nunca había escuchado que me preguntara, pero lo que sí es que hay una estandarización para diferentes árboles, lo que es el pino, lo que es ¿cómo se llaman? Los otros tipos de árboles, que no recuerdo el nombre de los árboles ahora, pero sí es la metodología siempre va a ser la misma, lo que va a cambiar son los valores de biomasa, los valores de lo que es el inventario de carbono, sí van a variar. ¿Cuál sería la otra? Era parte de la misma, así que de acuerdo a la observación que ellos dicen que los agaves tienen alta capacidad de absorción, pero creo que ya la contestaste de la mano de la anterior pregunta. Sí, por ejemplo, hay una de Internet de las cosas que puedes, bueno, que cualquiera de nosotros podemos hacer. Por ejemplo, el girasol también absorbe mucho la contaminación en el aire, y de hecho lo recomiendan que lo que tengas plantas de girasoles en la casa, a que absorben el plomo y tienen buena absorción de carbono. Entonces lo que recomiendan es que los tengas en la casa. Entonces, si quieres hacer un experimento a menor escala, no tanto ya es lo que te presente como metodología y todo esto, si tú quieres saber que realmente pues haya unos valores, digamos, simularlos, pues lo que puedes hacer es meter un maguey en un cuarto en tu casa, tener un sensor de dióxido de carbono, de metano, de lo que quieras, y bueno, obviamente hacer tu software de lo que es tu sensor a tu computadora y poner tu sensor cerca de lo que es el maguey y empezar a monitorear esos cambios controlados en un cuarto, ¿no? En teoría, y ya tendrías un valor de inicio. Digo, eso lo puedes escalar ya usando lo que es el satélite, pero de primera sería como, creo que no hay nada referente al maguey en captura y secuestro de carbono, sería como un buen inicio que hicieras un Internet de las cosas, como te digo, un sensor, sensas el carbono, el dióxido de carbono que se está produciendo antes de poner
tu planta de maguey y después cuando ya pones tu planta de maguey, que eso en teoría es lo mismo que hace uno acá, ¿no? Con los satélites, y cuando tú, por eso les comentaba que es dirigida e inteligente, porque por ejemplo, si hay una mayor producción de NO2, pues no vas a poner una tecnología que capture CO2 porque la mayor contaminación es por NO2, dióxido de carbono. Entonces es mejor poner una tecnología que capture el dióxido de nitrógeno en comparación con el dióxido de carbono. Entonces eso sería básicamente Claro. una estrategia dirigida. Sí, perdón. Claro. No, está muy bien, creo que es interesante escuchar tu punto de vista porque creo que debemos pasar de las creencias a los datos científicos, a los datos que se pueden medir para que realmente la tecnología o las suposiciones que tenemos sobre ciertas condiciones pues tengan el respaldo científico de por qué sí o por qué no encontrar este tipo de respuestas. Creo que ha sido muy claro tu respuesta, Rebeca. Y la verdad es que también es importante mencionar cómo usas la tecnología y la innovación para ayudar al combate al cambio climático y que esto tenga una repercusión para aquellos que toman decisiones estratégicas. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante toda tu charla. Agradezco a la maestra Belida Reyes por haberte invitado y también gracias por colocar tus datos de contacto y a todos los demás asistentes. Agradezco la atención para asistir, para escuchar tu charla sobre este proceso que tú estás haciendo y también pues un talento hidalguense que se debe reconocer el gran trabajo que estás haciendo y que compartes esta información. Sí, gracias. Pues cualquier cosa, tienen mis datos. Pues sí, para cualquier cosa. Muchas gracias, Rebeca. Agradezco tu atención, un saludo desde tu tierra y a todos los demás asistentes. Los invitamos a la siguiente sesión de la próxima semana de Sinova Talks y muchas gracias y estamos en contacto. Síganos en redes sociales. Saludos, Rebeca. Muchísimas gracias, saludos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.